Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Estamos empezando un nuevo ciclo de clases, ¿cierto? Y vamos a hablar del funcionamiento de la motocicleta. Hoy y mañana vamos a tener esta clase de funcionamiento de la motocicleta. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar. Todos estos son los temas que aparecen en nuestro temario, ¿ya? No todos los vemos en la misma clase, no todos inclusive los vemos en el mismo ciclo, ¿ya? Así que recuerda que una clase puede que no sea igual a la otra, ¿ya? A lo mejor la primera clase de esta semana no va a ser igual a la primera clase de la semana anterior, ¿ya? Y eso hace que tú puedas ver, ¿cierto?, las grabaciones que van para atrás y vayas descubriendo distintas cosas en los distintos días de grabación, ¿ya? Entonces dice que, para empezar, ¿cierto?, tenemos varios temas, ¿ya? Entre ellos el motor, el chasis, el sistema de lubricación, ¿ya? El sistema eléctrico, ¿cierto? El sistema de escape, el de refrigeración, el de transmisión, la cadena, ¿cierto? Las luces, las ruedas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay mucha información, ¿cierto?, que revisar en este temario, ¿ya? Y los invito a leerlo con calma, tratar de entenderlo siempre, ¿ya? Mientras voy leyendo, leer y preguntarme, ¿cierto?, si es que lo que voy leyendo lo voy entendiendo y si es necesario volver a leer para entender mejor, hacerlo, ¿ya? No se trata de solo leer. A veces la gente me dice, profe, pero es que yo leí el libro 5 veces completo y me fue mal, ¿ya? Porque no basta con leer solamente. Hay que leer, comprender e internalizar, ¿cierto?, lo que ahí dice para poder aplicar y para poder usar como una respuesta. Entonces dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo, entonces su equilibrio depende del conductor, ¿ya? Cuando conduzco una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a las características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante por muchas, tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración, ¿ya? Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Miren, aquí me voy a detener y voy a explicar eso que está ahí, ¿ya? Dice, acostúmbrese, ¿cierto?, a revisar los frenos, ¿ya?, antes de empezar la marcha, ¿ya? Muy importante ese contenido que está ahí. ¿Por qué? Porque si yo no reviso los frenos, ¿cierto?, y espero a que los frenos vayan súper rápido, o sea, que la moto vaya súper rápida, los frenos están malos, ¿ya?, obviamente va a ser algo extremadamente peligroso. Entonces, ¿cierto?, debo siempre asegurarme de que los frenos están funcionando antes de tomar una velocidad alta. Inclusive, cuando vamos, a veces movemos la moto un poquito con las manos, ¿cierto?, para acomodarla, por ejemplo, ahí mismo, antes de salir, antes de subirme, inclusive puede ser, probar si es que los frenos están realizando la acción de frenar, y si también al frenar no cae ningún tipo de fluido al suelo.
¿ya? ¿Por qué les digo esto? Recuerden que las motos, ¿cierto? Traen unas piezas, por decirlo así, que se llaman flexibles, ¿ya? En realidad no solo las motos, sino que los autos también, ¿ya? Y muchos otros vehículos también los traen, ¿ya? Flexibles de freno, que son unas cañerías de goma, ¿cierto? Que son muy fuertes y todo, pero a lo mejor puede haber un perro, ¿cierto? Que estuvo toda la noche mordiéndote el flexible, y tú vas a salir, vas a tomar la moto, y si no pruebas esto, te vas a dar cuenta que el flexible está roto cuando vaya a 50 kilómetros por hora y quieras frenar. Obviamente no vas a poder frenar, te vas a dar cuenta que te vas a dar cuenta que la palanca de freno, ¿cierto? Está pasando en banda, por decirlo así. Ya, por eso es algo muy importante, tocar los frenos, ¿cierto? Para ver si están reaccionando cuando recién tomamos la moto y vamos y vamos a empezar a andar, ¿ya? Siempre. O por lo menos si empezamos a andar, no subir la velocidad hasta haber comprobado este punto. Esto es algo súper importante. Si bien es cierto, los frenos están hechos casi para no fallar, ¿ya? Igual fallan, ¿ya? Y en algún momento, a veces, estos eventos, por ejemplo, que pueden pasar, que, por ejemplo, que un perro te muerde un flexible de freno, ¿ya? Eh, Lamentablemente, estas cosas sí pasan, ¿ya? Por eso es que se recomienda esto que está acá. ¿Es raro? Sí, es raro. Es casi anecdótico, pero puede pasar. Si pasa y te pilla mal, ¿cierto? Va a tener una consecuencia probablemente bastante compleja, complicada o grave, ¿ya? Entonces, ya he hablado harto del chasis en clases anteriores, ¿cierto? Quiero abordar los temas ahora un poquito más, que están un poquito más abajo, ¿ya? Ya, vamos a empezar hablando de esto que está acá, ¿ya? Las luces. Para empezar, las luces, queridos amigos, obviamente siempre en el mejor estado posible, ¿ya? Si la luz es amarilla, tiene que ser amarilla, no blanca o no un amarillo desteñido, ¿ya? Porque eso podría confundir el resto y causar un accidente. Lo mismo luz amarilla, luz roja, luz blanca, todas las luces que se necesiten y que tienen un color, tienen que verse fácilmente de ese color, ¿ya? Si no corresponde o si los colores se van destiñendo con el tiempo, es muy necesario que cambiemos ese foco, ¿ya? Que cambiemos ese elemento que se deterioró a lo mejor con el sol, a lo mejor porque era de mala calidad. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, ¿cierto? Con la mantención de las luces, ¿ya? Entonces dice acá que las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? Hay sistemas que incluyen, ¿cierto?, las luces LED y luces de descarga de gas. Hay motos que traen LED, hay motos que traen xenón, igual que vehículos, ¿ya? Si ustedes le van a poner una luz que no corresponde, ¿cierto? O no, no ocupamos el término no corresponde, pero una luz que no venía de fábrica, yo no le encuentro tanto el pecado a eso, ¿ya? Pero si lo voy a hacer, debo asegurarme que lo que estoy poniendo es de buena calidad, de mejor calidad que lo que tenía, ¿cierto? Y que no voy a afectar a las demás personas, ¿cierto? Que vayan, ya sea si pongo LED, turbo LED, que le llaman ahora, ¿cierto? O luces de xenón.
El xenón, la verdad que ya está desapareciendo, pero yo no tengo xenón en mi moto ni LED, nada. Tengo luces halógenas. Creo que funcionan bastante bien, a un precio demasiado razonable. Pero el del LED y los xenón, me gustan los xenón por la forma en la que prenden. Como un flash cuando prenden. No sé, es algo que me gusta. No tiene nada que ver con la clase, pero quería contar. Ya, entonces, dice que es importante. Siempre debe mantener encendidas sus luces fijas, ¿ya? Eso es importante y además es obvio, porque las motos en la actualidad, desde el año 2002 en adelante aproximadamente, ¿cierto? Todas tienen que tener luces que se prenden de forma automática cuando el motor se pone en marcha, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? No deberíamos tener ese problema. ¿Cuándo va a ser el problema de que la luz no esté prendida? Cuando tenga, obviamente, un desperfecto. Si su moto no tiene este sistema, es una buena mejora. Ya yo creo que cualquier eléctrico relativamente bueno, ya les puede hacer el sistema para que su moto prenda la luz cuando se prenda el motor. Ya, así que les recomiendo 100% tener esto. Dice que cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. Ahí tengo un punto súper importante, ¿ya? Las ampolletas no solo tienen porte, ¿ya? Y tampoco solo tienen, ¿cómo se llama? La parte de atrás. No me acuerdo, pero la parte de atrás que se engancha en el soquete, ¿cierto? No solo no solo es la forma de la ampolleta o que el soquete sea compatible, sino que también es la capacidad que tiene esa ampolleta, ¿ya? Si esa ampolleta es de 55 watts, por ejemplo, y usted le pone una de 70 watts que se ve igual, es muy probable que termine rompiendo sus focos. ¿Por qué? Que la de 55 watts produce una cantidad de calor y la de 55 watts produce una cantidad de calor y la de 75 o la de 90 produce más calor aún. Y el foco que tiene su moto viene preparado para la ampolleta que le pusieron en la fábrica. ¿Ya? No para que usted aumente la cantidad de watts o aumente el porte de la ampolleta, etc. ¿Ya? Y obviamente le puede hacer gastar bastante más dinero que si buscara la ampolleta que realmente corresponde. Y es por eso que muchas veces es bueno también revisar, ¿cierto?, los manuales de los vehículos. A mí me pasó hace un tiempo atrás, ¿ya?, que compré una moto, ¿ya?, y le fui a cambiar la ampolleta trasera, era una Yamaha TTR 250, que tiene un foco así como encima de la cola, un foco como en forma de pirámide. Esa, esa moto, ¿cierto?, tenía el foco, lo tenía bien feo, menos mal. Yo le puse una ampolleta y le puse una ampolleta en vez de globo chico, que era el que usaba la moto, le puse una de globo grande, ¿ya? No sé en realidad por qué le puse la de globo grande, no me acuerdo. Pero el tema es que, como el primer día de uso, de repente miro el foco y estaba así, toda churrascada, ¿ya? Y todo encima de la ampolleta. ¿Por qué? Porque la de globo chico tenía una separación probablemente con el plástico, ¿cierto? Con la micro. En cambio, la de globo grande quedaba mucho más cerca y hacía que se derritiera, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Algo tan simple, ¿cierto? Tan pequeño, me va a hacer que tenga que cambiar el foco. Bueno, a mí no me dolió tanto en ese momento porque una, el repuesto estaba, y dos, el repuesto era relativamente barato, y cuando se lo cambió quedó mucho mejor porque esa que se me derritió estaba bien descolorida ya. Entonces, ojo con eso,
¿ya? Ojo con eso, porque si el foco, ese foco hubiera estado, ¿ya? O si, por ejemplo, el foco a lo mejor no está en ningún lado, ya también es un gran problema, porque si no le pongo los focos que corresponden a la moto, también tampoco pasa la revisión técnica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, después dice que la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera debo tener un foco, ¿cierto?, que permita proyectar luces bajas y altas de color blanco o amarillo, ¿ya? Y ahí entramos de nuevo con los LED y con los xenón y con estos tipos de luces que a veces nos gusta modificar, ¿cierto? A mí no, pero a la gente le gusta mucho modificar las luces de los vehículos. A mí no me gusta porque, para empezar, unas luces de buena calidad normalmente son un poco caras, ¿ya? Y de segundo, ¿cierto? A veces cuando se modifican las luces quedan inseguras para el tráfico que viene de frente sobre todo, ¿ya? Por eso a mí no me gusta mucho modificar, ¿ya? No quiere decir que un tipo de luz no me guste más que la otra, ¿ya? Como el caso de los xenón que yo le hablaba de nada. Pero yo, en lo ideal, mantener las luces de fábrica y que ojalá las luces de fábrica me proporcionen lo necesario para poder ver bien en la noche. Ya en la mayoría de los vehículos que he tenido, si por no decir en todos, ha sido así. Ya las luces que trae de fábrica son suficientes para lo que se necesita. Ya. Entonces, para la parte delantera necesito un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. ¿Por qué le hablaba yo del xenón? Porque hay xenón, o inclusive hay LEDs, ¿ya?, que pueden alumbrar con una tonalidad distinta, ¿ya? Por ejemplo, hace varios años atrás, ¿cierto? Bueno, el xenón igual ya como que pasó de moda, pero por ejemplo, cuando estaba el tema del xenón, había algunos xenón que eran entre comillas de colores, ya que era con más temperatura, menos temperatura en foco, y que generaba unas de luz o generaba que el foco se viera morado, por ejemplo. Muchas veces a esos vehículos en la revisión técnica no lo aprobaban porque decían que las luces tenían que ser como lo indica la ley, ya sea un auto, una moto, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Ahí vemos un ejemplo de por qué no hay, ojalá no cambiar los focos, pero si los vamos a cambiar, tener clara conciencia, ¿cierto?, de que los focos delanteros son blancos o son amarillos. Es por eso que hay algunos autos, muy poquitos por ahí, y algunas motos, un poquito más de motos diría yo, que tienen el foco delantero amarillo, ¿ya? Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la luz delantera o puede ser blanca o puede ser amarilla. El tema de que sea amarillo, yo creo que se da también un poquito por el tema de las luces que pueden ser cálidas o luces frías, ¿ya? Entonces, ahí como para darle un poquito más de entendimiento a la ley, se dice blanca o amarilla, ¿ya? Y caen ahí todos los focos que pueden ser amarillos y que no pueden servir para alumbrar. Después dice, en la parte trasera, debo tener una luz roja fija, ¿cierto? Una luz de freno y 2 luces destellantes de viraje. Fija, una luz de freno y 2 luces destellantes de viraje. Súper importante. Después dice, miren, aquí hay algo importante. Para la parte trasera pide luces de viraje. En la parte delantera no pide luces de viraje. Por lo tanto, para que ustedes sepan, ¿ya? Si es que, por ejemplo, en la revisión técnica lo rechazan, ya, o por lo menos hasta hace unos años era así, van cambiando los manuales de revisión técnica, por eso yo les digo eso. Pero si lo rechazaran, por ejemplo, por una luz delantera de viraje, no estaría bien rechazado el vehículo, ¿ya? Porque las luces de viraje delantera en una moto no son exigibles, ¿ya? Así que ahí tienen un tips, por si acaso. Igual es muy raro, ¿ya?, que te fueran a rechazar por algo que no corresponde, porque la gente de revisión técnica igual
está al tanto de todas estas cosas. También se exige, ¿cierto?, en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos, para todo terreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. ¿Ya? Es decir, que podríamos decir que para todas las motos, ¿cierto?, terrestres, por lo menos, que estén para la vía pública, deberían cumplir, ¿cierto?, con estas recomendaciones. Dice, con elementos reflectantes laterales de color ámbar. Ámbar es prácticamente lo mismo que decir amarillo, ¿ya? Así que ojo con eso. En ambos costados del eje delantero, ¿ya? Y también de color rojo en ambos costados de los ejes traseros. Y también de color rojo en la parte trasera del vehículo, ¿ya? Esa parte del rojo en la parte trasera, casi nadie se preocupa de eso, porque los focos normalmente traen un reflectante rojo integrado. Entonces ahí ya cumple, ¿ya? Pero sí, a muchos de nosotros nos ha tocado ir a la revisión técnica y comprar, ¿cierto?, papel reflectante, lo venden así como una wincha, por decirlo así, y pegárselo a la moto, ¿cierto?, para que pueda pasar la revisión técnica. Recuerden que el porte, ¿cierto?, no está reglamentado, solamente dice que tenga elementos reflectantes adelante, atrás, adelante a los costados, atrás a los costados y atrás por atrás, ¿ya? Pero si ustedes le ponen uno chico o uno grande, igual va a estar cumpliendo, ¿ya? Ahora, si me preguntan a mí, entre más grande, mejor, en este caso, ¿ya? ¿Por qué mejor? Porque obviamente me va a dar más visibilidad. Las ruedas, dice. Los rodamientos o jinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, estamos hablando de las ruedas, recuerden, al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes o dampers de las ruedas, porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados, ¿ya? En el fondo aquí lo que me está diciendo es un poco específico, pero lo vamos a traducir en que debemos cuidar todas las partes móviles de la moto, ¿ya? Y todo lo que reciba o tenga lubricación, debemos cuidarlo y tratar, ¿cierto?, de no desplazar la lubricación con el agua que nosotros le vamos a tirar, ¿ya? Dice, la rueda de tracción o motriz, ¿cierto?, en una moto siempre en la trasera, por lo que sufrirá mayor desgaste. Claro, la rueda trasera es la que está haciendo fuerza para desplazarse hacia adelante. Por lo tanto, podríamos decir que microscópicamente va raspando, ¿cierto?, el pavimento con el neumático, más que la rueda delantera. Por lo tanto, probablemente se va a gastar antes, ¿ya? Vamos a hablar de los neumáticos ahora. Los neumáticos. Ya. Los neumáticos, dice, el estado, ¿cierto?, afecta mucho. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en la de automóviles debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto.
ya que son solo 2 ruedas en comparación con las 4 de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya? Para mí, eso que está ahí, ¿cierto? Es totalmente cierto. Miren, para empezar, en cualquier vehículo, una de las piezas o de los repuestos, ¿cierto? De las partes que más inciden en la seguridad son los neumáticos, sea una moto, sea un auto, sea un camión, sea un bus, lo que sea, los neumáticos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de afirmarnos al suelo, que no irnos para el lado, por ejemplo. Después de eso, ¿cierto? Tenemos que las motos, solo tenemos, para empezar, los neumáticos de las motos son más pequeños, ¿cierto? Y además, tenemos, ¿cierto? Aparte de que los neumáticos son más pequeños, solo tenemos 2 neumáticos, ¿ya? Por lo tanto, es importantísimo que esa poquita posibilidad, digamos, que tenemos de que la moto se agarre bien, utilizarla, aprovecharla al máximo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay tanto margen de error. Por ejemplo, si yo tengo una moto, ¿cierto? Que se le revienta un neumático, es muy probable que termine en el suelo, ¿ya? En cambio, si yo tengo un auto que se le revienta un neumático, a veces no te das ni cuenta y te das cuenta cuando ya el neumático va, pero totalmente desintegrado o cuando alguien te avisa inclusive. ¿Para qué decir de los camiones? ¿Cierto? Los camiones que a lo mejor pueden tener 16 ruedas, 18 ruedas, a veces se le revienta el neumático, ¿cierto? Y el camionero no se da ni cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mucho más puntos de apoyo que van a suplir, ¿cierto? Esa falta en esa barra. En la moto no, en la moto se me reventó el neumático delantero y lo más probable es que voy a terminar en el suelo, ¿ya? Quizás no siempre, pero es muy probable que eso pase. Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. ¿Qué mal estado podría tener? Obviamente que estén desgastados, ¿cierto? Que tengan cortes, que tengan huevos, ¿ya? Que las ruedas en conjunto, que la llanta, por ejemplo, no esté alineada y produzca vibración, ¿cierto? Y en el caso de las motos que tengan rayos, obviamente que tenga un rayo cortado, ¿ya? Ahora, cualquier falla que pueda tener, cualquier falla que pueda tener la moto, ¿cierto? Perdón, la llanta, cualquier llanta que sea, ¿ya? Sea una llanta con rayos o sea una llanta de aleación como la que está ahí en la foto, debiese ser reemplazada o al menos reparada, ¿ya? Si es que tiene una reparación decente, ¿ya? Porque hay gente que repara todo, pero cree que lo repara, ¿ya? Porque a veces lo une, lo solda, pero en verdad esa pieza nunca va a quedar bien y nunca va a servir o va a prestar la utilidad que necesitaba prestar al principio, ¿ya? Giro. Es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante y utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Cuando nos habla, ¿cierto?, de los neumáticos del mismo fabricante, idealmente que sean del mismo fabricante adelante y atrás, ¿ya? Y segundo, idealmente que más que el mismo fabricante, sean de las medidas que la moto pide, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú le pones un neumático, una llanta,
se le hace una prueba, ¿cierto? Obviamente cuando están fabricando la moto, se le hace una prueba de cómo pisa la moto, de cómo pisa el neumático el suelo, ¿ya? Si hay más área de contacto o menos área de contacto. Lo que podría no quedar igual si tú modificas la medida del neumático, porque el neumático puede quedar más con forma de globo, ¿cierto? O puede quedar más plano en el piso, etc. Ya dependiendo lo que estés modificando. Neumáticos nuevos, aquí también viene una información bien importante que puede aparecer en sus pruebas municipales. Dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros, es decir, que necesitan una suerte de asentamiento, ¿ya? Así que, ojo con ello. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión de aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Eso ya lo teníamos claro. El tema de la pérdida de control, ¿cierto? El tema de la pérdida de control es súper importante que no se les olvide. Pasa lo mismo con los frenos, pasa lo mismo con varios servicios que uno le hace a los vehículos. Ya, por ejemplo, si yo ando bien al tiro, por eso que a veces la gente le cambia los frenos a los vehículos y va al tiro a revisión técnica y sale rechazado de nuevo. ¿Por qué? Porque esos elementos necesitan asentarse. Los neumáticos, cuando están nuevos y empiezan a rodar, podríamos decir que también necesitan asentarse. ¿Ya? Dice, mida la presión en frío. ¿Ya? El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Y quiere decir que el calor, el aire, entre más temperatura tenga, entre más caliente tenga, está como más hinchado. ¿Ya? Por lo tanto, puede generar mayor o menor presión dependiendo de la temperatura que tenga. Y entonces la presión es más alta, dice, cuando el aire está caliente. Presión normal en invierno y algo menor en verano. ¿Ya? Importante entender, ¿cierto?, que en algunos países se recomienda eso, ¿ya? En algunos lugares se recomienda eso. Algunas marcas recomiendan eso, pero no siempre se va a hacer o siempre va a ser recomendado. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que diga estrictamente el fabricante, ¿ya? Después me habla de la medición en frío. ¿De qué me está hablando? De medir la presión del neumático, ¿cierto? Cuando el neumático esté frío. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo, ¿cierto? De que con la temperatura la presión puede variar. Presión, dice, un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Falta de aire. Les será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, zigzagueo. Además se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Y aquí, para terminar, ¿cierto?, tenemos esta imagen que dice más que 1000 palabras. Si usted tiene el neumático con la presión correcta, va a tener mayor porcentaje de interacción entre el neumático y el suelo. Si lo tiene con poca presión, el neumático va a hacer fuerza en las partes más duras, que son los hombros, ¿ya? Entonces, esta parte de acá se llaman hombros en el neumático, ¿ya? Por lo tanto, voy a desgastar más esa parte y menos algo. Si tengo mucha presión, pasa de ser un neumático a convertirse en un globo, ¿ya? Y un globo, ustedes saben que si yo pongo un globo encima de la mesa, apenas toca la mesa. En cambio, si yo pusiera el globo más desinflado, el globo se empieza a esparcir, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Es muy importante que la presión sea siempre la adecuada. Tómense el tiempo para saber qué presión es la adecuada para sus neumáticos. Tómense
tómese el tiempo también para poner la cantidad de aire justo. Cómprese un medidor de aire neumático, ya pueden costar 2.000 pesos, ya, sí, muy barato. Además de eso, ¿cierto? Cómprese, ojalá, un compresor, aunque sea de los chiquititos, ¿ya? Pero si compra de los chiquititos, no compre el más barato porque la verdad que normalmente los que son muy baratos no sirven para nada. Pero hay unos que valen como 30, 40.000 pesos por ahí y que sirven bastante bien para inflar una rueda. Se demoran un poco, pero lo logran inflar y con eso yo puedo controlar también, ¿cierto? La presión de mi neumático siempre, inclusive cuando estoy en la casa, ¿cierto? Y el neumático de esa forma lo puedo controlar en frío. Queridos amigos, esto ha sido la clase del día de hoy. Nos estamos viendo. Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana nuevamente, ¿cierto? A la misma hora. Cuídense, que les vaya bien. Chao, chao, amigos. Estén bien. Esto es Práctica 3.cl. Yo soy Ricardo Cornejo, el profe de la clase C. Nos vemos. Chao, chao.